Hola, buenos días amigos, estimados socios de negocio, espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en esta ocasión con Forcepoint, en específico Forcepoint Casby, Cloud Access Security Broker. Es seguridad completa para todas las aplicaciones en la nube. Esta nos ayuda a descubrir el uso de aplicaciones en la nube, analizar riesgos, aplicar controles apropiados para SaaS e inclusive aplicaciones personalizadas. Se encuentra con nosotros Jorge Cisneros, del equipo de Forcepoint. Él es ingeniero de canales para México y Centroamérica. Mi nombre es Mauricio Medina, soy gerente de producto de las soluciones de Forcepoint dentro de Maps. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Cedo el micrófono a Jorge Cisneros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, agradecer su presencia. Y bueno, como comentaba Mauricio, la intención del día de hoy es hablar un poquito más del concepto de CASB, sobre todo porque es un término que hoy día ha sido bastante canibalizado en general por el plantel de fabricantes que hoy día hablamos de ellos. Entonces hay que entender muy bien para qué nos sirve, hay que entender muy bien de qué manera lo podemos enfocar, en qué circunstancias lo podemos enfocar. Por ejemplo, hay muchos mitos y errores que hoy día estamos cometiendo a la hora de seleccionar una herramienta de este tipo. Hay gente que piensa que por la situación que estamos viviendo, la aplicación de Casby o la solución de Casby va a minimizar absolutamente todas las capas de seguridad que pudiéramos nosotros requerir en un momento determinado. Y esto es debido a que realmente no hacemos un análisis cercano a cómo lo estamos usando y de qué forma lo estamos integrando dentro de nuestros procesos, ¿no? Evidentemente también hay una gran iniciativa hoy día por el trabajo remoto. Entonces, muchas de las organizaciones están tomando decisiones apresuradas, decisiones, digamos que basados en un poquito en la preocupación del día de hoy. Entonces, hay que entender, hay que guiar de una mejor manera a las personas en este tipo de contexto. Una de las cosas que hay que entender principalmente es que quién es el que está ofreciendo este tipo de soluciones de CASB, ¿no? No es un add-on, no es solamente un módulo a agregar en un firewall, no es un módulo a agregar en una solución de web solamente y cosas similares, sino hay que entender realmente qué es lo que implican. Hay que entender que muchas de estas tecnologías de CASB no pueden ser 100% nube, porque no todas las implicaciones o no todas las infraestructuras están diseñadas para el 100% nube. Hay que entender que debemos de seguir manejando un ambiente híbrido, por lo menos durante un cierto tiempo, con miras a crecer hacia el ambiente de nube y volverse un poquito más directos, diagnósticos en ese aspecto. Y lo más importante es que también tenemos que entender que las aplicaciones que hoy día se están utilizando en la nube son aplicaciones que tienen ciertos requerimientos, ¿no? Hoy día hablamos mucho de CASB para Office 365, G Suite, y como que la gente se enfoca demasiado al proceso de correo electrónico y no ve a su alrededor el tipo de necesidades o el tipo de cosas de los cuales se podrían beneficiar en este contexto de CASB. Es más, hoy día existe también un error bastante interesante en pensar que solamente con implementar CASB se resuelve o se elimina, por ejemplo, la capa de filtrado de correo electrónico en esos contextos, ¿no? Entonces, la parte de spam y la parte de phishing se vuelve algo que asumimos que ya no necesitamos y la verdad es que no es cierto. Cada una de estas funcionalidades o cada una de estas soluciones tiene una vertiente muy en particular que tenemos que considerar. Al final del día, lo que nosotros nos hemos enfocado, obviamente, es entender todos este tipo de comportamientos. Todas nuestras soluciones hoy día tienen embebido un concepto de riesgo, de análisis de comportamiento humano, de buscar ese tipo de focos en los cuales nuestra organización pudiera tener posibles huecos de seguridad, ¿no? O posibles circunstancias de operación que pudieran estar generando invasiones o pequeños espacios en donde un hacker pudiera entrar o penetrar, ¿no? Yo creo que la parte de entender al ser humano, entender sus procesos, entender la forma como interactúa con la infraestructura, hoy día se ha vuelto más importante que nunca, principalmente por el trabajo remoto forzado que hoy día vivimos. Entonces, es bien interesante cambiar un poquito el paradigma de cómo pensamos las soluciones de seguridad, salirnos un poco de la plataforma tradicional de corporativo y enfocarnos un poquito más a la de fuera de línea, ¿no? Por reflejo nos va a dar un beneficio inmediato. Gartner nos lo está diciendo desde el año pasado, nos está planteando este tipo de circunstancias, donde, pues bueno, obviamente ellos definen que hay o que existían, porque hoy día tenemos también que pensar en ese tipo de cosas. Existían distintas etapas dentro del proceso de ir hacia la transformación digital y en conjunto definiendo un poquito el nivel de madurez que tenemos desde el punto de vista de seguridad. Ellos plantean 4 escenarios principales, ¿no? El de inicio, el de arranque, donde todo el mundo está normalmente hablando de soluciones tipo commodity, perimetrales, el web gateway, el email gateway en la frontera, el firewall tradicional en la frontera, un poco de miedo, un poco de restricción en cuanto al manejo de aplicaciones en la nube, porque evidentemente hay organizaciones
organizaciones que por legislación, por presupuesto o simplemente por estrategia no le encuentran un uso práctico. Hay iniciativas personales, pero no de corporativas. Y el caso contrario, ¿no? La otra cara de la moneda, donde hay organizaciones que ya tienen del 80 al 90% de su infraestructura en la nube, donde ya comienzan a hablar de cosas mucho más sofisticadas como Zero Trust, un término que hoy día se está utilizando muchísimo en el mercado, la parte de carta como una nueva metodología, una nueva forma de llevar a cabo las operaciones en la nube, y ya mucho más centrado en el humano. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil entender a un humano en la lejanía que entender al humano que está en mi oficina 8 horas diarias. ¿Ok? Por lo menos le podemos ver la cara y podemos entender cuando estas personas se expresan de cierta manera. ¿Ok? Hay varios detalles en este contexto que deberíamos de tomar en consideración. Por otro lado, está la transición intermedia que hoy día estamos viviendo de una manera mucho más acelerada, ¿no? Antes, por lo menos nos esperábamos un poco a pensar en qué momento íbamos a llegar a la nube de forma más completa o total. Hoy día ya tenemos ya cada vez más iniciativas. La primera de ellas es el correo electrónico, ¿no? La parte de sacar ese servidor de Exchange a lo mejor o similar de mi infraestructura y subirlo a la nube, a Office 365, a G Suite, dependiendo de lo que cada quien haya seleccionado como la mejor herramienta. Y por ende, pues aquí es donde surge o comienza a aparecer este concepto de CASB de una forma mucho más recurrente, tomando en consideración que CASB como tal debemos de entender cuáles son los casos de uso bajo los cuales lo necesitamos. ¿Ok? Porque bueno, al final del día, todas las herramientas SaaS que nosotros estamos trabajando en la nube y que hoy día estamos comenzando a voltear a ver de manera mucho más fuerte, más sólida, tienen sus propias herramientas de gestión, tienen sus propias herramientas de autenticación. Sin embargo, hoy día está demostrado que llevar seguridad a esos procesos es mucho más complejo de lo que se había pensado originalmente, porque curiosamente, al igual que como nos pasaba en el medio físico, tenemos cosas que las herramientas no nos dan. Por más que nos digan es que hacemos esto, hacemos el otro, ninguna herramienta es 100% perfecta. Siempre tenemos que complementarlas con un proceso extra. Nos pasa con la simple autenticación. El hecho de que haya una autenticación tradicional, usuario, password, esto hoy día ya no nos garantiza nada. Le tenemos que agregar una autenticación de doble factor y cuando no la tiene la misma herramienta, pues tenemos que integrar herramientas de terceros. Lo mismo pasa en estos casos. Hay que entender muy bien aquellos pequeños detalles donde las aplicaciones de nube no son tan sólidas, no son tan fuertes y que necesitan del apoyo de otras herramientas para poder solidificar este proceso de seguridad. Inclusive una de ellas, que hoy día vamos a hablar de ella, bueno, un poco la vamos a mencionar, es la parte de DLP. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué DLP? Bueno, porque hoy día comprar Office 365 no es solamente la parte de correo, estoy adquiriendo una herramienta corporativa que también tiene lugar, repositorios donde guardo datos, llámese OneDrive, G Drive, en sus iniciativas Dropbox, Box, etcétera, que hoy día los corporativos usan para almacenar información a veces sensible, a veces importante de la organización. Entonces, DLP se vuelve un punto importante no solamente en la parte de endpoint, en la parte tradicional de red local, sino también se vuelve muy importante en ese punto remoto que hoy día representa la nube, pero también en el punto remoto que hoy día representa el cliente que accede desde la nube. ¿Okay? Entonces, hay una combinación de servicios bastante obvios en este aspecto que hoy día no debemos de pasar en alto cuando pensamos en una solución como lo es CASB. ¿Ok? Si se dan cuenta, Casby es mucho más que solamente ver que puedo controlar el acceso, sino que tengo que ver muchas más cosas alrededor, porque la nube hoy día nos está dando muchas funcionalidades que antes solamente ejecutábamos de forma local. Posteriormente, bueno, como complemento, evidentemente cuando yo supero esta etapa centrado en la información, voy a pasar a la parte de analíticos, donde la parte de analíticos me va a dar otro tipo de solidez, otro tipo de herramientas para yo poder sofisticar aún más del concepto de protección, inclusive aplicaciones de nube, y lo vamos a hacer en base a un tema que hoy también está sonando mucho, que es la parte de análisis de comportamiento humano, ¿no? La parte de análisis de riesgo, la implementación donde mueren los commodities de alguna manera y se comienzan a convertir en nuevas tecnologías como son SD-WAN, pero sobre todo este término que tienen ustedes aquí a un lado que se llama Direct to Cloud. Direct to Cloud es un término que se hereda de la parte de SD-WAN, ¿ok? Muy poca gente sabe que hay varios términos asociados a SD-WAN. SD-WAN no es un término aislado. Entonces eso se vuelve también muy interesante entender cuál es el objetivo de un Direct to Cloud dentro de nuestra organización. Como les comento, hoy día con la parte de acceso remoto cada vez se ve más en forma, pero también lo más importante dentro de todo este proceso es entender que hoy día estas nuevas tendencias no las marca un fabricante. El concepto de SD-WAN, el concepto de Direct to Cloud, términos como SOAR, términos como carta,
Ya no son elementos que crearon las grandes marcas como IBM, como Cisco, sino son tendencias, metodologías, nuevas ideas que están creando los analistas. Todos estos fueron creados por Gartner. Zero Trust es algo creado por Forrester. Entonces, realmente tenemos que acercarnos a estos nuevos términos, nuevos acrónimos. Ya ven que es un mundo lleno de acrónimos. Tenemos que entenderlos bien para saber cómo aplicarlos de forma correcta, porque no es algo que se sustente con una marca, con un equipo, con una situación física en particular, sino es algo propuesto por un analista que está vislumbrando, está futureando un poco el tipo de soluciones, y entenderlos y aplicarlos de forma correcta hoy día es lo mejor. Hay, por ejemplo, el concepto de SD-WAN hoy día es muy mal interpretado. Hay gente que piensa que SD-WAN significa que mates MPLS de tu organización, sino la realidad lo que plantea es que tiene que haber una reingeniería de la infraestructura para sustentar, bueno, obviamente bajar costos y todo, que es una repercusión, una consecuencia, pero también eficientar la forma como están operando las organizaciones. Y por eso surge este término aislado de Direct to Cloud, que este Direct to Cloud no es ajeno a CASB. Al ser CASB una herramienta de en la nube para la nube, evidentemente Direct to Cloud es un término que se utiliza también en este contexto. ¿Ok? Tomando en consideración estos, pues hay que entender, obviamente, cómo hoy día las organizaciones están tratando de ir hacia ese concepto de trabajo remoto, aplicaciones en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender que el fluir de un ambiente totalmente basado en lo físico tiene ciertas fases o contextos. Lo primero que hacemos es implementar una herramienta que nos permita concentrar eventos para poder entender un poquito más, hacer correlación de eventos, identificar ataques, anormalidades, anomalías dentro del tráfico, pero muchas veces el 100 por sí mismo o cualquier solución que solamente se basa en una bitácora tradicional, lo que le falta o lo que no tiene es aquel contexto de usuario que es necesario para este tipo de cosas, ¿no? Si a esto le agregamos que el usuario puede estar en posiciones remotas, ¿sí? Este tipo de cosas pueden ser importantes porque puede serse demasiado sencillo evitar ese tipo de controles, ¿no? Encontrar formas de vulnerar este tipo de reglas y de políticas que hoy día tengo definido. Por otro lado, nos encontramos que muchas de las arquitecturas de seguridad que usamos tradicionalmente son rígidas, son ineficientes en algunos contextos, no están listas para ir hacia la nube, están en ese proceso todavía de aprendizaje de cómo ir hacia la nube. Entonces también hay que tomar en cuenta que hay cosas que todavía no están preparadas, también hay que entender que hay cosas que están sobrepreparadas, y cuando me refiero a sobrepreparadas es que plantean situaciones y casos a los cuales yo nunca voy a llegar. Por eso hay que tomar mucho en consideración la forma como hacemos las cosas y encontrar la herramienta adecuada y la combinación adecuada que me permita controlar de forma correcta estos tipos de accesos. Y por último, obviamente, poder implementar DLP bajo el contexto de normativas y de controles que pudieran necesitarse en el mundo de la nube, por lo que les digo que la nube no va solamente con el correo electrónico, sino va aunado a un grupo de repositorios en donde vamos a estar almacenando la información cuando yo implemento este tipo de cosas. Otro caso también hay que entender cuáles son los procesos que podrían existir de ataque o de exfiltración de datos o de exposición de datos que pudieran existir en mi proceso de ir hacia esta cuestión, este concepto de transformación digital. Por ejemplo, identificar si la exfiltración de datos es generada a través de robo de credenciales. Bueno, entender si en el ambiente de nube, cómo puedo evitar este robo de credenciales, si la exposición de datos se puede dar vía un empleado interno, por ejemplo, si hay un empleado que pudiera ser malicioso, que estuviera almacenando datos, que los estuviera acumulando para luego exfiltrarlos. O sea, todo este tipo de cosas la tenemos que entender también muy bien, o sea, entender los usos y prácticas de nuestros usuarios para entender cómo podemos ser atacados o qué herramientas necesitamos implementar para evitar que este tipo de cosas suceda dentro de la organización. Esto lo vemos mucho, lo tenemos que entender mucho, entendiendo tres fases principales. Primero, obviamente, saber si las herramientas que hoy día tenemos nos permiten reaccionar en tiempo real a este tipo de eventos. ¿Sí? Segundo, si en tiempo real podemos ver y validar qué tanto riesgo representan ciertas personas para nosotros o ciertas actividades o procesos que realizan las personas dentro de la organización, porque a lo mejor algunos procesos estaban controlados, eran seguros en el ambiente local, pero cuando estamos migrando a la nube, este tipo de riesgo y se incrementa o cambia ese proceso, no va por el mismo camino por donde iba anteriormente. Y esto evidentemente nos va a llevar a entender y analizar el comportamiento de estos
entidades que pueden estar, puede ser un dispositivo o puede ser un usuario en general, y trabajar con ellas para solidificar todos los controles que yo hoy día estoy implementando. Algo bien importante es entender los canales a través de los cuales estoy distribuyendo todo este tipo de datos, todo este tipo de información, si los procesos requieren ambientes físicos, si los procesos requieren ambientes de colaboración, sobre todo ahora que estamos en remoto, ya ven que han sido muy atacados, pues la parte de Zoom acaba de tener un tipo de problema, pero también hay que entender que un par de semanas después resulta que Webex también tuvo problemas. O sea, entre más se utilicen este tipo de herramientas, entre más la gente maliciosa se dé cuenta de cuáles son las herramientas que más estamos utilizando, más van a estar atacando y más van a intentar encontrar la forma de vulnerarlas y de explotarlas. Si hoy día un hacker en base a un proceso del tipo Mitre o una metodología como ATT&CK o cosas similares intenta insertar en base a ingeniería social y a unos procesos más código dentro de mi red para exfiltrar información y que nosotros nos encargamos de forma local a poner capas y capas y capas que nos permitan proteger este tipo de cosas. Imagínense cuando están en la nube, cuando están en un ambiente con menos control para nosotros, porque hay que entender lo que la nube nos da a nosotros como control de qué podemos hacer por esos componentes dentro de la nube. Evidentemente el riesgo incrementa de una manera bastante interesante. Hay que tomar en cuenta esas cosas, como las que ha pasado, por ejemplo, con cuentas como las que ven, como empresas con las que ven allí de su lado izquierdo, donde, bueno, tuvieron una exfiltración interesante dentro del proceso, pero que, bueno, se dieron cuenta que las cosas comenzaron mucho antes del momento en el que se dieron cuenta que tenían un problema. Por ejemplo, el caso de Tesla es bien interesante porque esa exfiltración de diseños y cosas que tuvo no fue algo inmediato, no fue algo que ocurrió rápidamente, ocurrió porque a un empleado no le dieron el puesto que él quería. ¿Y qué fue lo que hizo? No solamente exfiltró los diseños de Tesla a la competencia, sino también los diseños que se quedaron dentro de la organización, los dañó para que no fueran útiles. O sea, todo este tipo de cosas la hizo desde un tiempo casi un año antes, en promedio, de cuando se descubrió que había algún problema de filtración, ¿no? Hoy día tenemos que ser un poco más proactivos en lo que hacemos, no podemos ser tan reactivos y necesitamos implementar herramientas que nos permitan vislumbrar con tiempo las posibles causas que pudieran generarnos un daño en particular. Si esto lo pudiéramos haber evitado desde antes, pudiéramos haber hecho análisis de antes, pudiéramos haber identificado rápidamente esto y minimizar el impacto del mismo. Para esto nosotros hemos creado 13 grandes iniciativas. Una se llama DEP, que básicamente es protección dinámica del borde o de la frontera, cuyo objetivo principal es habilitar esas conectividad hacia aplicaciones en la nube de forma remota, unificar políticas, obviamente. Hoy día utilizamos muchas herramientas y tenemos políticas aisladas para cada una de ellas, entonces el objetivo será establecer un sistema, un ambiente en el cual yo pueda unificar políticas de acceso sin importar dónde se encuentre ubicado el usuario, ofrecer protección a amenazas tanto remotas como locales, un poco de acceso a la nube del tipo Zero Trust, o sea, inyectar ese contexto. Si ustedes algunos han leído un poco a detalle lo que es Zero Trust, independientemente de las distintas sugerencias que hace a la infraestructura o al proceso de implementación y gestión, una de las cosas más importantes que menciona es que hay que tener contexto. ¿Qué significa esto? No confiar solamente en usuario y password, no solamente confiar en un token, sino agregarle mucho más contexto al proceso de autenticación en cada una de sus fases. Entonces, el poder nosotros entregar este tipo de información a los procesos de nube hoy día se vuelve muy importante, ¿no? Para no permitir que dispositivos que sean ajenos a la organización o no conocidos por la organización tengan permiso de acceso a esas aplicaciones de nube. Y agregar servicios tradicionales como la parte de filtrado, categorización, etcétera, etcétera, controlando, por ejemplo, las aplicaciones que el empleado remoto, para no decirle el usuario remoto, sino el empleado remoto, desde el punto de vista de negocio, tiene que acceder como parte del proceso de negocio. ¿Esto qué significa? Bueno, si utilizan su máquina personal, pues bueno, tenemos también que encontrar formas y estilos para poder proteger el acceso de un dispositivo tradicional, bring your own device, como se menciona en la tecnología, o cómo debemos de garantizar y cerrar esas puertas. Si el equipo es corporativo, si el equipo se lo está dando la organización al empleado, pues cerrar las puertas lo más posible para que ese equipo se utilice específicamente para procesos de negocio y no se puede utilizar para nada más. Esto va a minimizar mucho el impacto, evidentemente, de las infiltraciones que pudiéramos sufrir en un ambiente un poquito más abierto. ¿Okay? Y por supuesto, encontrar medios y sistemas para reducir la complejidad y el costo en implementar la seguridad. Y dentro de este proceso, nosotros incluimos varios productos, como puede ser la parte de web, la parte de firewall, evidentemente la parte de CASB, que vamos a hablar ahorita de ellas, la parte de protección al correo electrónico, sandboxing y de algunos nuevos conceptos que estamos nosotros comenzando a poner sobre la mesa para todos los usuarios.
en un corto tiempo se enterarán qué significa ese Dynamic Edge Protection ya como un producto en sí, como una solución completa. Por otro lado, tenemos que entender la parte de datos, donde los canales hoy día de web y los canales que tenemos remotos, pues también requieren tener este tipo de protección, ¿sí? CASB no es la excepción. CASB como tal es algo de lo que nos debe ofrecer protección de datos y una integración quizá también con el proceso de DLP que hoy día tenemos a lo mejor implementado desde el punto de vista de red local o físico corporativo, ¿no? Y por último, la parte de protección dinámica de usuarios, donde estaríamos hablando ya de una evolución un poquito de integración a estos conceptos de riesgo que les había comentado anteriormente y poder trabajar sobre ellos de una manera más eficiente. En pocas palabras, el hablar de riesgo en estos contextos es decirle al usuario, ¿sabes qué? Bueno, en este caso al administrador más bien dicho, decirle, ¿sabes qué? Vamos a ponerle nombre y apellido a todas las infracciones que están sucediendo y que están pasando a través de todos los dispositivos que hoy día tengo. ¿Esto qué significa? Voy a integrar todas esas bitácoras, inclusive hasta el mismo SIEM, integrarlo dentro de este proceso de análisis de comportamiento y descubrir en base a la identidad, a ponerle un nombre y un apellido a esas infracciones, quiénes son los mayores infractores en mi organización. Esto es, yo ya no voy a tener eventos aislados, yo ya no voy a estar analizando eventos aislados. Desde el punto de vista de análisis de comportamiento puedo inyectar básicamente un número infinito de flujos que alimenten y me permitan monitorear a los usuarios, me permitan realmente entender su uso, su comportamiento dentro de la organización, con el objetivo de tomar una decisión mucho más eficiente en qué debo de cerrar, qué no debo de cerrar, o inclusive qué debo de hacer con ese usuario y hasta cierto punto generar evidencia para sustentar esos cambios o esos ajustes que estoy realizando. Entonces, si se fijan, todo es un proceso de crecimiento. No significa que todo lo tengo que implementar de un solo golpe, pero sí debo de tenerlo en una estrategia. Debo de tener este tipo de cosas. Hoy día debo de pensar un poquito más allá. La cuarentena nos ha enseñado que hoy día debemos de pensar un poquito más allá para poder realmente ofrecer este tipo de mejoras en el control y análisis del comportamiento. ¿Ok? Ahora nos enfocamos realmente a lo que es CASB en general y tomando en consideración las premisas que les acabo de comentar. Nosotros dentro de ForcePoint hemos dividido CASB en dos grandes iniciativas. Estas dos grandes iniciativas, una de ellas se llama CASB como tal y la otra se llama DLP Cloud Apps. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y la otra? Bueno, CASB evidentemente es control de acceso, es políticas, normativa, es todo aquello que me está invitando a hacer el control de las actividades que un usuario, un administrador o alguien que tenga acceso al tipo de aplicaciones de nube puede realizar en base a casos de uso. Y por otro lado, DLP Cloud Apps va mucho más enfocado a la parte de repositorios, ¿no? A ese almacenamiento de información que hoy día podría yo estar teniendo en ambientes como OneDrive, uno de ellos, G Drive, otro, Dropbox, etcétera, etcétera. Y no solamente analizar esta infraestructura como tal, sino también entender, por ejemplo, los procesos de upload y de download de archivos de los mismos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de agregar un proceso inline, o sea, totalmente en línea, que me permita realizar acciones de permitir y bloquear en el caso de que así lo requiera. Los primeros orígenes de este tipo de herramientas, pues solamente podía monitorear ese tipo de actividades, ¿no? Hoy día ya puedo ser mucho más sofisticado y puedo también permitir y bloquear, tomar acción, actitud sobre la parte de cargar y descargar archivos dentro de estos ambientes. Esto en conjunto evidentemente es lo que hoy día nos da una solución completa hacia la migración hacia la nube. Tenemos los dos lados del problema bien controlados, uno de ellos encargado totalmente al control de acceso y a validar el tipo de información que se está manipulando en estos ambientes, y el otro enfocado totalmente a la parte de archivos, que hoy día se vuelve muy importante. Cuando yo tengo una estrategia de tener que compartir archivos ya en la nube, porque la situación actual, por ejemplo, lo ha marcado, la parte remota, hoy día tiene ese tipo de necesidades, pues bueno, ya tengo herramientas que me pueden permitir no solamente hacerlo de forma local, sino también de hacerlo de forma en la nube, y entonces yo puedo complementar totalmente procesos, por ejemplo, de información en reposo, información en movimiento o de red, y por supuesto, información en uso cuando se está generando. Una cosa que Gartner, por ejemplo, planteó, y un término que planteó el año pasado que se hace muy interesante, es que todo este tipo de cosas, en lugar de llamarle data loss prevention, debemos de entender que hoy día los estilos y prácticas nos llevan a entender los datos de una manera diferente y aplicar conceptos de Data Lifecycle Prevention. O sea, la prevención de la protección de fuga de datos debe de ser dentro de su ciclo de vida, tomando en consideración que hoy día un dato, pues como tal, tiene vida. ¿Por qué? Porque el dato nace, se crea en algún lado, después se comienza a evolucionar, se modula, se modela, se comparte, se transmite,
¿ok? Y después muere de alguna manera cuando termina en un repositorio donde solamente es consultado por cuestiones históricas, pero ya no tiene un valor inmediato. Entonces, si lo vemos fríamente desde ese ángulo, Gartner no está diciendo cosas fuera de lo común, está diciendo algo que estamos viviendo día con día. Y si tomamos en consideración que hoy un dato es lo que más queremos proteger, lo que más nos interesa conservar dentro de la organización de la forma adecuada, pues evidentemente tenemos que contemplar que hoy día tiene un ciclo de vida, ¿no? Si tomamos en cuenta el proceso hacia la nube otra vez, tenemos que entender que hay 5 problemas o 5 conceptos de riesgo bien importantes. La primera de ellas es que hoy día el usuario se encuentra sobrecompartiendo datos en la nube, en aplicaciones de colaboración, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cosas como Slack, como SharePoint, inclusive podemos hablar de un web WhatsApp y cosas similares. Hoy día la gente está cada vez más por uso y práctica compartiendo datos sensibles dentro de este tipo de herramientas. Hoy día, para salir del paso de muchas de las actividades, gente que está en remoto está comenzando a utilizar aplicaciones que el área de informática no está controlando, lo que es el concepto de Shadow IT. Entonces, también necesitamos tener una herramienta que nos permita entender lo que el usuario está haciendo con la infraestructura. ¿Qué tipo de herramienta está utilizando? ¿Qué está accediendo? Yo no sé cuántos de ustedes hoy día tengan contacto, por ejemplo, con los sistemas o métodos a los cuales a nuestros hijos, inclusive yo, por ejemplo, yo doy clases en una universidad, a nuestros alumnos, hoy día estamos impartiendo clases, ¿no? Todos estamos impartiendo en remoto, estamos comenzando a usar Teams, algunos utilizan Zoom a pesar de las circunstancias, Zoom está evolucionando también, obviamente por la situación, estamos hablando de Webex, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día nos tenemos que dar cuenta que si los estudiantes hacen eso, como parte del negocio también lo estamos haciendo y de la misma manera. Ya no es solamente una herramienta la que utilizamos, estamos tratando de usar lo que tenemos a la mano para poder llevar a cabo este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, el acceso a la nube está siendo a través de los dispositivos propios, ¿no? Del usuario. Ya no solamente de los que el corporativo les entrega, sino también los que utilizan ellos mismos. Por otro lado, los administradores han tenido mucho más movimiento. ¿Y qué significa? Que los administradores pues, son humanos, cometen errores. Entonces también están cometiendo ese tipo de malas configuraciones o están dejando algunos huecos por aquí y por allá abiertos para uso y práctica de los hackers cuando los quieran encontrar. Están también siendo atacados, sus credenciales están comenzando a ser robadas con el objetivo de utilizar la infraestructura de la empresa para distintos propósitos, maliciosos o de ataque en general. Hay un caso muy sonado donde había un administrador de una cuenta de G Suite, donde, por ejemplo, él tenía a toda su familia con cuentas de G Suite de la empresa. Entonces, la empresa estaba pagando por las cuentas de la familia de esta persona. No solamente estaba cometiendo un error, sino también estaba siendo un propio atacante dentro de la organización. O sea, estaba gastando dinero de la empresa por darle y otorgarle recursos a su propia familia. Y hay gente que hasta vende esos recursos. Desgraciadamente, la nube, al ser tan práctica, flexible y elástica, hay cosas que luego pasan por alto a nuestra simple visión, ¿no? Y como nosotros nada más recibimos una factura y pagamos un número, muchas veces no vemos realmente cuál es el uso y práctica de la infraestructura en la nube en ese contexto. Por otro lado, la nube es la nueva superficie de ataque existente, hoy día más que nunca, y tiene una carencia en el punto de gobierno, de gobernanza de la forma como se utiliza y la forma como se practica. Entonces, también ese es un punto muy importante a considerar dentro de este tipo cuando estoy yendo hacia la nube, estoy utilizando aplicaciones de la nube. Y, por supuesto, lo que comentaba al principio, las preocupaciones porque los empleados utilizan herramientas y servicios que a veces están fuera del control de la organización o ni siquiera son de la organización para hacer su trabajo y a veces no nos damos cuenta. Porque nosotros lo único que hacemos es bloquear a veces el concepto de productividad dentro del acceso a Internet, a veces nos roba espacio. Para nosotros es mucho más importante decir al usuario que no puede ver pornografía o que no puede acceder a Facebook y no nos damos cuenta de todo lo demás que sí accede y que además compromete pues, el uso y práctica de los datos de la organización. ¿Ok? Entonces, si volteamos a ver un poquito cada uno de ellos, el escenario sobre compartir información, evidentemente a través de las aplicaciones de nube existentes, dan pie a que algún outsider nos puede estar, alguien que de fuera, nos puede estar monitoreando, nos puede estar vigilando y entonces puede impersonarse en este proceso. ¿Qué es lo que podemos hacer con CASB? Pues detectar, por ejemplo, anomalías en el acceso. ¿Sí? El hecho de que yo viaje mucho no significa que pueda estar constantemente accediendo a mi cuenta de Office 365 desde Ucrania. ¿Okay? Tengo que entender por qué la estoy accediendo de Ucrania. El sistema debe ser inteligente para darme ese tipo de información y entender por qué estoy colaborando desde un lugar donde tradicionalmente no debería de estar. ¿Okay? Por otro lado, poder excluir por de facto cualquier cosa que tenga que ver con usuarios externos.
O sea, no permitir el acceso, no permitir ese robo de información en este tipo de escenarios a pesar de la sobrecompartición de información. Por ejemplo, el caso clásico, y esto es algo bien común dentro de las organizaciones, que alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito compartirte este archivo, pero ¿sabes qué? Que a través del medio corporativo me cuesta mucho trabajo, tengo que pedir permiso, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos como usuario, tomamos ese archivo y lo pasamos a nuestro Dropbox personal y se lo compartimos a alguien más a través del Dropbox personal. Ese es un problema. Se está infringiendo una política corporativa. Entonces tenemos que también tener visibilidad de ese tipo de cosas para evitar que la gente externa tenga acceso a mis recursos y a mis aplicaciones de forma fortuita. A veces lo vamos a hacer inclusive no con el objetivo de ser malicioso como tal, pero es un error que estamos cometiendo como humano y que debemos de mitigar de alguna manera, ¿no? El sistema debe estar listo de alguna manera para mitigarnos a nosotros, para entender que nosotros cometemos ese tipo de errores, ¿no? Que a veces somos un poco más tercos de lo normal y poder ofrecer el concepto de colaborar de forma segura dentro de esas aplicaciones de nube. Por otro lado, la integración de dispositivos personales también nos debería de ofrecer la capacidad de identificar cuáles son reales, cuáles son de acuerdo a la política y cuáles no, de tal manera que nosotros podamos ofrecer ese acceso desde cualquier lado con una conexión sólida, en este caso un proxy reverso, ¿sí? Con integración a single sign-on y que me permita agregar capas y capas de protección de tal manera que no importa desde dónde me conecte, mi identidad pueda ser validada y pueda ser correctamente asociada a lo que yo tengo permiso de acceder. De esta manera yo podría inclusive decirle a la gente, sabes que no te preocupes, no importa lo que tengas a la mano ahorita, con eso vas a poder acceder a la información y vas a poder trabajar. Por otro lado, la parte del administrador, minimizar la suplantación de su identidad a través de análisis de comportamiento, que se vuelve algo muy importante. También la parte de optimización en el proceso de autenticación y refuerzos en las políticas que se están generando, ¿no? Y más que esta herramienta que hoy día me ayuda a proteger este ambiente tenga ya políticas predefinidas, un buen cúmulo de políticas predefinidas que me permita inmediatamente proteger absolutamente todo. Porque también el necesitar configurar cosas a lo largo del tiempo también nos va a quitar tiempo a nosotros en obtener resultados y al atacante le va a dar tiempo para poder acceder. Al final del día ellos lo que tienen es una parte muy importante que a veces no tenemos nosotros, que es tiempo y paciencia. ¿Okay? Entonces hay que tomar en consideración este tipo de cosas con el objetivo de reducir el riesgo que pudiera representar la nube y también, evidentemente, implementar circunstancias en donde podamos identificar fácilmente cómo se está accediendo a la nube, desde dónde y bajo qué circunstancias, de tal manera que se pueda bloquear un acceso no autorizado a las mismas. ¿Sí? Al final del día, cuando esta persona anteriormente quería entrar aquí, primero tenía que hacer ingeniería social y una serie de actividades para burlar las protecciones perimetrales que tenemos aquí abajo. Muy probablemente teníamos más protecciones aquí adentro de distintos tipos. Acá ya no tengo esas mismas protecciones, o al menos no bajo nuestro control. Ya no son nuestra responsabilidad al 100%. Entonces tenemos que pensar en soluciones que nos permitan tomar mayor control de ese proceso de autenticación y acceso a las aplicaciones. De esta manera nosotros hacemos menos fricción en la parte de seguridad. Al usuario no le quitamos su percepción, no le quitamos esa flexibilidad de trabajo, no somos invasivos con ellos y les garantizamos que están trabajando de forma segura. ¿Okay? Y por último, como les comentaba, pues entender realmente cuáles son las aplicaciones que están utilizando los usuarios que hoy día yo no tengo control sobre ellas. A lo mejor, si es una herramienta práctica que les sirve al resto de la organización, es bueno saberla y conocerla para a lo mejor implementarla ya en un ambiente corporativo o minimizar el impacto que estas pueden representar para mí dentro de mi proceso de negocio. ¿Okay? La evaluación de lo que es Shadow IT hoy día dentro de cualquier concepto de acceso a aplicaciones a la nube se vuelve extremadamente crítica porque así entiendo realmente cómo es el usuario y qué está utilizando para otorgar sus beneficios al negocio. ¿Sí? Como les comentaba, muchas veces obviamos el proceso de aplicaciones corporativas con la idea equivocada de que nos facilita o nos va a facilitar el trabajo y a veces nos lo complica más que facilitarlo. ¿Okay? Hasta aquí podemos hablar de lo que es el producto en sí. Sin embargo, algo bien interesante dentro del proceso de CASB y de DLP Cloud Apps que les comento es importante considerar a la hora de que estoy volteando a ver este tipo de soluciones, es entender cuáles son los casos de uso que hoy día podemos implementar y de qué forma me pueden beneficiar. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, si tengo un acceso a una cuenta personal, esto es, yo tengo la separación entre lo que es la cuenta corporativa,
¿sí? Y una cuenta personal de Office 365, el yo poder discernir entre una y ellas dentro del ambiente y poder controlar específicamente cuál es el flujo, ¿sí? Tomando en consideración que aquí en medio, en mi dispositivo, yo tengo datos sensibles, ¿ok? Lo que voy a hacer es decir, mira, este es un caso de uso que quiero explotar porque estoy viendo que esto puede pasar de mi organización, en donde desde una cuenta corporativa de Office 365 estoy haciendo un download de archivos sensibles y luego estoy tratando de hacer un upload a la parte personal de Office 365. Entonces yo poder en mi herramienta, por ejemplo, Casby es una de las cosas que me permite poder establecer predicados, se le llaman predicados o reglas dentro de la organización, donde podemos reconocer los procesos, por ejemplo, de login y decir, mira, si detecto que hay datos sensibles y el login name no está dentro de este dominio, ¿sí? O sea, estamos validando que si es personal o es corporativo, tenga yo que bloquear o auditar esta operación y entonces no permita que la información sensible sea transmitida de un medio corporativo a un medio personal de forma sencilla. ¿Okay? Ese es un caso de uso bastante común. Aquí estamos hablando de Office 365, ¿sí? Podría ser también el uso de dispositivos no gestionados. En este caso, por ejemplo, el sistema tiene la capacidad de aprender el tipo de dispositivo que yo normalmente uso para trabajar y decir, oye, mira, yo tengo una máquina Dell que tiene un número de serie tal, etcétera, etcétera, y esa máquina que pueda ser detectada de esa manera a través del sistema y decir, mira, esta máquina sí está permitida. Pero si intentas acceder a través de una máquina que no sea permitida, que no esté gestionada, ¿sabes qué? Le voy a poder aplicar controles de bloqueo en el caso de que yo descubra que este dispositivo no está autorizado para acceder a información de la organización. O en su defecto, poder auditar y a lo mejor crear políticas o reglas que sean como de cuarentena, donde yo limite las acciones de lo que este dispositivo puede hacer dentro de la organización. Imagínense que el sistema que estoy accediendo es el CRM o estoy accediendo a un sistema de Business Intelligence o un sistema de ERP, donde tengo la información y los datos de la empresa. ¿Okay? Entonces, el poder hacer controles de este tipo se vuelve muy importante también dentro de este proceso y Casby debe de tener este tipo de controles, ¿no? Igualmente, si yo quiero compartir algún dispositivo de almacenamiento y yo quiero, por ejemplo, modificar desde el punto de vista administrativo los permisos de algo que no deba de ser modificado de forma tradicional, poder detectar este tipo de actividad y poderla bloquear o auditar. ¿Okay? Si, por ejemplo, el usuario crea un auto-forward en su correo electrónico, porque es una capacidad que tiene de que recibe a lo mejor el correo en el corporativo y con el objetivo de exfiltrar datos o hacerle, entre comillas, más fácil la vida, lo que voy a hacer es el forward a otro tipo de correo, ¿sí? Poder encontrar este tipo de actividades dentro de lo que el usuario está realizando y poder mitigarlas, ya sea bloqueando, auditando, según el nivel que yo quiera de control en ese aspecto. Y así continuamente puedo encontrar varios casos de uso bajo los cuales Casby hace sentido, ¿ok? Casby tenemos que entender que primero es mucho más poderoso de lo que inicialmente podríamos pensar, pero también es una herramienta que nos tiene que servir para controlar no solamente aspectos de envío de correos, recepción de correos y cosas similares, sino también cuestiones administrativas y poder sofisticarlas de una manera mucho más eficiente. Imagínense, de pronto resulta que un administrador se está firmando desde un país que no es el tradicional, bueno, poder controlar el proceso de login y decirle, bueno, si no estás en este tipo de país, pues obviamente no lo vas a poder hacer, ¿no? ¿Ok? No tienes por qué estarte conectando desde un país que no es. ¿Sí? En la parte de permisos de delegación del correo electrónico, ¿sí? Poder modificar este tipo de acciones, poder bloquear, compartir archivos para dominios que no son aprobados o fuera del contexto, poder controlar todo lo que tenga que ver con aplicaciones específicas de negocio que pudieran contener información sensible, la parte de controlar roles administrativos dentro de la organización, creaciones, borrado, o sea, todo lo que involucra un proceso administrativo, poder controlarlo también con Casby. ¿Sí? Por ejemplo, el crear cuentas nuevas indiscriminadamente, como el caso de eso que les platiqué hace un momento, de entregarle a una familia completa cuentas de correo para que tengan licencias de Excel y de Word y todo eso y que le esté pagando a la empresa y que no tenga un control al respecto. ¿Sí? Obviamente aplicaciones de terceros que intenten comunicarse a herramientas de colaboración. Entonces, si se dan cuenta, son muchos casos de uso que nosotros podemos adquirir y controlar con la parte de Casby. ¿Okay? Es por eso es muy importante entender realmente qué es lo que yo quiero hacer en la nube, qué es lo que me interesa proteger en la nube, para entonces entender por qué Casby es útil para mí.
Si ustedes me dicen, bueno, es que yo no tengo una iniciativa de nube, obviamente no nos va a servir de mucho este tipo de herramientas. Pero una de las grandes ventajas que hoy día podemos hacer es que podemos hacer sinergia, podemos integrar soluciones de distinto tipo. Por ejemplo, si yo tengo un OneDrive con un método de repositorio y yo tengo a un agente de DLP abajo, bueno, evidentemente yo puedo subir información personal o datos personales a ese ambiente. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos? Bueno, tenemos que tener la capacidad de detectar que estamos realizando ese tipo de actividades, que desde un sistema tradicional, y este es un escenario de los que hoy día vivimos en ambiente remoto, detectar ese tipo de carga de archivos de información sensible, validarlo, validar el proceso de carga de archivos y ver si ese proceso es correcto o no es correcto. Y si dentro de este proceso también detecto que alguien está tratando de exfiltrar esa información de alguna manera a ambientes personales, bloquearlo. ¿Okay? Y además no permitir inclusive que se pueda compartir vía el ambiente de nube. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos una pinza, podemos complementar todo este proceso. Y lo más interesante de todo es que nuestra visión de CASB, ya sea proxy o API, que son las formas como nos integramos con las aplicaciones de nube, nos permitan hacer esto en distintas aplicaciones. Ahorita estoy hablando mucho de Office 365, ¿sí? Pero también podríamos encontrar ejercicios en otros tipos de ambiente, ¿no? La parte de G Drive, la parte de Dropbox, poder implementar distintos tipos de reacciones y de controles al proceso de copiado de archivos, ¿sí? Poder sofisticar la parte de actividades sospechosas, por ejemplo, en el ambiente en el cual estamos trabajando. Acuérdense que el tener el ambiente de Office 365 no solamente estar monitoreando los correos que envío y los que recibo, para eso hay una herramienta en particular que también nosotros ponemos a disposición de ustedes, la parte de gateway de correo electrónico, sino entender las posibles implicaciones de afectación al ambiente operativo de Office 365 como tal. Tener control sobre las anomalías que pudiera yo encontrar dentro de todo esto. Y si yo tengo a lo mejor un ambiente de Amazon, un ambiente de Azure, donde también ponga servidores, por ejemplo, no todo tiene que ser correo electrónico y almacenamiento de archivos. Si yo tengo ambientes de Amazon, también poder controlar las actividades dentro de esto. Algo que es muy común es que alguien quiera detener o reiniciar un servidor dentro de Amazon para afectarte, ¿no? Para hacerte daño. ¿Sí? Entonces, o borrarlo inclusive. Entonces, poder controlar ese tipo de actividades con CASB también es una realidad. Hacerlo con Oracle, hacerlo con SAP, hacerlo con todo este tipo de ambientes que hoy día estoy utilizando dentro de mi infraestructura como parte del proceso administrativo, como parte de mi crecimiento, como mitigación de los problemas que hoy día estoy viviendo, un ambiente híbrido, un ambiente total de nube, una planificación estratégica que hoy día ha sido acelerada. ¿Ok? Entonces podemos controlar absolutamente todo este tipo de ambientes sin importar el tipo de aplicación SaaS que esté en la nube. Tenemos la flexibilidad de poder integrar lo que no tenemos a nivel de API por tener una alianza con esa marca, lo podemos hacer a nivel de proxy sin ningún problema y pudiendo replicar todos estos comportamientos en todas y cada una de las fases. ¿Sí? Hace rato vimos OneDrive, aquí es un ejemplo de G Drive o de Google Drive, como lo quieran llamar. Podemos hacer exactamente los mismos controles. ¿Okay? Entonces, de esta manera, como se darán cuenta, lo que estamos ofreciendo es la capacidad de poder controlar en todos los ámbitos de crecimiento, de evolución que el cliente pudiera tener, ¿sí? Todo este tipo de procesos, ¿no? Salesforce, por ejemplo, hoy día se ha vuelto una herramienta bastante interesante de CRM, de control de ventas y de algunas cosas más. Entonces, poder evitar que la gente tome uso de él en el caso de Box para la parte de almacenamiento, en el caso de Slack para mitigar cierto tipo de actividades, de manejo de cuentas, de mensajes donde yo pudiera estar insertando información sensible, de estrategia de la organización. Dropbox, lo mismo que hicimos con G Drive y OneDrive, replicarlo de forma eficiente, poder hacer todo esto. Ahora imagínense las organizaciones que tienen varias aplicaciones de este tipo, que con una sola herramienta podamos controlar todas y cada una de ellas y les podamos dar la misma visión y la misma flexibilidad, ¿no? ¿Ok? Básicamente con esto termino la plática de CASB. Como se dan cuenta, la herramienta es mucho más vasta de lo que pareciera ser solamente el término. Nosotros el beneficio inmediato que ofrecemos es la integración de este manejo de DLP en conjunto con todos los demás controles que les he estado mostrando, con el objetivo de poder controlar en todos los ámbitos y en todas las capas este tipo de movimientos y huecos de seguridad que pudiéramos encontrar. Tomando en consideración, como les digo, la parte remota que hoy día vivimos, pues es una herramienta bastante útil y bastante completa para que ustedes puedan mitigar este tipo y ustedes se sientan tranquilos cuando al usuario le están dando este tipo de facilidades. ¿Ok? Con esto termino, estoy a sus órdenes. ¿Cómo se licencia DLP Cloud Apps? Se licencia por usuario.
En este caso, el usuario que hace conexión hacia los ambientes de nube, así es como se licencia Cloud Apps, y tú puedes adquirir Cloud Apps nada más para monitorear la parte de repositorios de datos, o puedes adquirir Casby más Cloud Apps, si es que quieres todo el esquema completo. Tú decides cómo quieres comenzar. Por eso les comentaba que es mucho de caso de uso, entender al usuario qué es lo que está buscando, y a lo mejor hay clientes que solamente sean únicos de LP Cloud Apps, hay clientes que sean únicos de Casby, hay clientes que necesiten los dos. ¿Ok? Y obviamente estamos preparados para eso, ¿no? Por aquí preguntan, ¿esta herramienta tiene funciones de web filtering? Pues mira, lo que hacemos en esos casos, evidentemente para solidificar la parte de Shadow IT y la integración con Casby y todo eso, nuestra solución de web filtering como tal puede integrarse con Casby, o sea, podemos hacer una sinergia directa, el empate de los dos productos para entregarte este beneficio. Podemos hacer eso sin problema alguno. ¿Qué niveles de las licencias tiene la solución? No me queda muy claro a qué te refieres con niveles de las licencias. Nosotros tenemos Ocasby o tenemos DLP Cloud Apps. Lo que cambiaría en un momento determinado, si te refieres a niveles, es a lo mejor tu ambiente de Office, ya ves que tienen E13, 12, nomenclaturas diferentes, igual G Suite, etcétera. No tenemos ninguna restricción en ese aspecto. Hay quizá algunos niveles de licencias que tienen integración con API, algunas no, entonces habría que jugar con ese tipo de cosas. Es muy común que el promedio de las organizaciones tenga un nivel de licencia de aplicaciones SaaS con las cuales nos podemos integrar sin ningún problema. Desde nuestro punto de vista, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos niveles de licencias, la licencia se vende por usuario y puede ser la combinación de Casby más DLP Cloud Apps o de forma independiente cada una de ellas, y siempre podrás integrarlo a través del tiempo en ambos casos. Casby y DLP Cloud está en una misma suscripción. Sí, evidentemente las podemos ofrecer de esa manera sin ningún problema, un costo único por usuario en este caso y que cubra las dos soluciones. Sí lo podemos hacer, ¿sí? ¿Es necesario tener Next Generation Firewall para Casby y DLP? No. No es necesario tener Next Generation Firewall porque obviamente las aplicaciones están en la nube. El firewall, lo único que nos pudiera beneficiar a lo mejor en un momento determinado es el tener la capacidad de entregarnos información de ese tráfico que está pasando a través de él para integrarlo a la parte de descubrimiento de Shadow IT, el proceso de Shadow IT para descubrir aplicaciones que los usuarios están utilizando, que no estamos visualizando de forma tradicional. Pero fuera de eso no es necesario, aunque bueno, es poco común la gente que no tiene un Next Generation Firewall hoy día en una empresa, es un commodity, ¿no? Como tal, lo podemos integrar, podemos hacer sinergia con varias cosas en ese contexto, ¿no? ¿Cuál es el número mínimo de usuarios que pueden cotizar con la solución de DLP Cloud Apps? Normalmente se habla aproximadamente de unos 500 en general, pero esto es relativo, déjame decirte, es la licencia base. Entendiendo un poco más cuáles son los ejercicios que tú quieres realizar con DLP Cloud Apps, porque sofisticando un poquito más esto, el licenciamiento es basado en usuario y en basado al número de aplicaciones que yo voy a estar cubriendo con DLP Cloud Apps o con Casby. Entonces hay licencias, por ejemplo, para una sola aplicación, hay licencias para más de una aplicación. Entonces, con esa combinación, nosotros podemos hacer pues algunos esfuerzos y ajustes al respecto, en la cual a lo mejor tienes menor número de usuarios, pero tienes muchas aplicaciones, entonces podemos jugar un poco con los números en ese contexto. He visto ejercicios de ese tipo y podríamos llegar a soluciones bastante interesantes, ¿no? En general. Algo importante, para la parte de DLP pura on-prem, ahí no hay límite de usuarios, no hay un mínimo de usuarios como tal. Para la parte de nube, Casby, DLP Cloud Apps, sí hay un mínimo, como les comentaba, de aproximadamente 500, aunque eso, bueno, está siendo o va a ser muy pronto reajustado de alguna manera, porque tenemos una iniciativa bastante interesante que se llama Edge, la cual va a llevar todo lo que corresponde a ese contexto hacia la nube, todo va a ser as a service, vamos a tener un firewall as a service, la parte de Casby as a service, etcétera, etcétera, y muy posiblemente ahí la forma y el estilo de adquirir la solución sea un poco diferente. Muchas gracias por su tiempo, por la atención. Pues estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan, sin lugar a dudas, directamente nos las pueden compartir. Sí, muchas gracias, Jorge. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y que tengan buen día.